Si quieres preparar un cappuccino tan apetecible como este en tan solo unos segundos y apretando solo un botón, necesitas el sistema Latte Go de las cafeteras Philips. Para mí, el mejor que existe actualmente en el mercado. Pues aquí tenéis el sistema Latte Go, que como podéis ver sorprende a primera vista porque solo tiene 3 piezas. Es un sistema que funciona muy bien, pero que es súper sencillo. ¿Vale? Como veis, tiene el recipiente para la leche, el frontal con la boquilla y la tapa. Es un sistema súper fácil de montar. Si os fijáis, únicamente hemos de coger el recipiente de leche, que tiene en la parte superior esta pestañita de aquí, y el frontal. El frontal, si os fijáis, tiene este pequeño gancho también aquí arriba, que se acopla muy fácilmente aquí, y una vez está acoplado, simplemente tenemos que ir a la parte trasera y empujar un poquito. Veréis que hace este clic y ya nos queda todo el sistema montado. Únicamente nos faltará ponerle la tapa y ya lo tendremos listo. Unirlo a la máquina también es súper fácil. Si os fijáis, el frontal tiene este pequeño agujero de aquí que hemos de encajar en este surtidor que tiene la máquina, ¿vale? Si os fijáis, yo con una sola mano lo meto aquí un poquito inclinado, hago clic y queda perfectamente encajado. Ahora lo vamos a ver desde otro ángulo. Como veis, introduzco el recipiente un poquito inclinado, hago así para abajo y se encaja perfectamente sin ninguna dificultad. Para extraerlo es exactamente lo mismo. Lo levanto así un poquito y se extrae súper fácil. El hecho de estar compuesto únicamente por 3 piezas es un tema súper importante que para mí le da la ventaja principal a cualquier otro sistema de la competencia. Y es el hecho de que primero es muy fácil de desmontar y que luego para limpiarlo, como todas las piezas son muy grandes, pues realmente es muy cómodo, ¿no? Lo podemos lavar a mano bajo el grifo o también es apto para el lavavajillas, ¿vale? Esto sobre todo cuando lo comparemos con otros sistemas de la competencia, como el latte crema de DeLonghi, pues veréis que está compuesto de muchas más piececitas, lo cual hace que sea más engorroso de limpiar, o que si lo lavamos en lavaplatos pues podamos correr más riesgo de perder alguno de los componentes de la máquina. Y ahora, si os parece bien, pasaremos a ver el sistema Latte Go en funcionamiento. El funcionamiento es súper sencillo. Como veis, pues únicamente tenemos que colocar una taza debajo del surtidor, seleccionar la bebida que queremos tomar y darle al botón. En este caso lo que os voy a enseñar es cómo prepara un cappuccino, ¿vale? Es un cappuccino en el que le he puesto la mínima cantidad de leche y café para poderlo preparar en un vaso un poco más pequeñito. Y bueno, ahora enseguida vais a ver cómo empieza a servir la leche. Comentaros también que este modelo que estamos viendo en el vídeo es el modelo 3200, que permite preparar cappuccinos y cafés latte. En este caso, para no alargar demasiado el vídeo, únicamente os voy a mostrar el cappuccino. Pero si queréis ver cómo prepara esta máquina todas las bebidas y conocer también otros modelos similares de Philips, os recomiendo que veáis otro vídeo de nuestro canal donde enseñamos a fondo todas las bebidas que puede preparar esta máquina y también os mostramos otros modelos similares de Philips, ¿vale? Para verlo únicamente tenéis que hacer clic en el mensaje que aparece ahora en la parte superior derecha de la pantalla. Pues bien, ahora enseguida vais a ver que ya sirve el café y enseguida vamos a tener nuestro cappuccino listo en poco más de un minuto y con una deliciosa espuma. Evidentemente no todo es perfecto en esta máquina y habría algunas cositas a mejorar, ¿no? Por ejemplo, si os fijáis, enfocando desde aquí arriba podemos ver cómo el surtidor de leche y el de café están bastante separados, ¿no? Lo que hace que si tú colocas la taza muy al final de la bandeja, esta pueda quedar demasiado alejada del surtidor de leche y que cuando caiga la leche caiga fuera de la bandeja o por el lateral de la taza, ¿no? Evidentemente es una cosa que una vez la sabes, pues vas con cuidado, la pones aquí a una distancia en que estén encima de los dos surtidores, pero bueno, es algo a tener en cuenta y que para mí se podría mejorar. Otro pequeño fallo o tema a tener en cuenta es que el sistema Latte Go no tiene un sistema de autolavado, ¿vale? A diferencia de lo que es el surtidor de café, que si conocéis un poco estas máquinas pues sabréis que después de preparar un café siempre hace un pequeño enjuague para limpiar los restos. Eso no ocurre con el sistema Latte Go, con el sistema de leche, ¿vale? Como podéis ver, aquí han quedado unos pequeños restos de leche y estos pues se van a quedar ahí hasta que lo limpiemos manualmente. ¿Qué más es interesante que sepáis de esta máquina? Pues bueno, si os fijáis aquí,
en el lateral tenemos unos dibujitos, unos iconos de unas tazas de café, ¿vale? Estas nos indican la cantidad de leche que hemos de poner en el recipiente en función del tipo de bebida que vayamos a preparar. Si a pesar de eso nos ha sobrado un poco de leche, como podéis ver en este caso, que sepáis que el recipiente se puede sacar muy fácilmente y guardarlo en la nevera. Sí que es verdad que no es un recipiente especialmente diseñado para esto. Si os fijáis, el recipiente queda abierto por aquí la boquilla, pero bueno, de todas formas, pues como podéis ver, se puede conservar perfectamente para un siguiente uso. Este sistema está disponible en todas las cafeteras superautomáticas de Philips, la 2200, la 3200, la 4300 y la 5400. Si quieres ver sus precios actuales, puedes consultarlos pulsando en los enlaces que encontrarás en la descripción y en el primer comentario del vídeo. Es cierto que los modelos que incluyen el sistema Latte-Go son algo más caros, pero si os gusta tomar el café con leche, sin duda es una inversión que vale mucho la pena. Por último, solo recordarte que puedes ver muchos más vídeos como este en nuestro canal. Esperamos que el vídeo os haya resultado útil y sobre todo que os haya permitido conocer a fondo el sistema Latte-Go para ver si es el que más os interesa. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya todo muy bien.